Es que ellos, por su forma de evaluación, dependiendo de la materia, les manejan materias teóricas y prácticas. Entonces, en las prácticas son en las que les meten laboratorios. Entonces, meten laboratorios, trabajo individual, trabajo en equipo, trabajo en aula, examen, exacto, más rubros, exacto. Entonces, estar contabilizando por décimas cada rubro sí es como, ay, sí, no, no, horrible, horrible, la verdad. Hola, Sam, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, abogada, buenos días. Sí, Perfecto. No hay novedad. Muy bien. Sí, no, ya se pregunta si hay o no novedad. Sí, entonces así. Y con ustedes la siguiente semana también. Son pocos. Una porque son pocos y otra porque son nada más tres rubros y su plataforma como que de evaluación es mucho más amigable. Entonces no hay como tanto. Aparte porque aquí ya conozco y en Cleo apenas entré. Entonces, quieran o no, pues también es agarrarle otra vez. A ver, vamos a seguir con nuestro tema, a ver hasta dónde llegamos de Tanato y ya de ahí nos ponemos de acuerdo para la situación del examen, que lo más probable pues, es que llegue hasta donde abarquemos hoy. Vamos a ver si nos da tiempo generar la parte de, digamos, de acabar tanatología, porque es uno de los más largos, y no, bueno, pues ya tendríamos que dejar lo que nos quede, digamos que para siguiente parcial. De hecho, déjenme ver si tengo en esta o en la siguiente, porque vamos a tener una práctica de... Ay, sí la tengo, muy bien. Sí, vamos a tener una actividad de fenómenos cadavéricos la siguiente semana, ¿va? Cuenta como parte claramente de su evaluación. Entonces, ahorita les explico en un rato. Ok, aquí vamos a empezar a visualizar los fenómenos, ¿no? Si mal no recuerdo, nos quedamos aquí. Bueno, uno dentro de los signos inmediatos o de los signos que se dan, digamos que de manera prácticamente inmediata a la pérdida de la vida, es la deshidratación. Cuando hablamos de la deshidratación, no es una deshidratación corporal al 100%. Más bien nos referimos a que las mucosas son las que se empiezan a deshidratar. Para lograr una deshidratación completa estamos hablando de alrededor promedio 72 horas. ¿Sí? Pueden ser menos, pueden ser más, dependiendo de otra serie de condiciones. La deshidratación, pues claramente no va a ser otra cosa que el producto, ¿no? De la evaporación del agua, ¿no? De esta agua corporal que tenemos. Esperemos que pase la ambulancia, porque escucha bastante fuerte. Bueno, claramente al tener esta pérdida de agua, al producirse la evaporación, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo primero que va a suceder es que va a haber una pérdida de peso. Sabemos que nuestro cuerpo está constituido en gran parte de agua. Entonces, al evaporarse, pues vamos a perder peso. Por eso es que muchos cadáveres ya se empiezan a dar la apariencia, pues, de ser como más delgados, ¿no? Posteriormente también tenemos una desecación tanto de mucosas como de piel. En el caso de la piel, pues sí se empieza a ver como deshidratada, ¿no? De alguna manera se empieza a ver como seca, como rígida, como acartonada. Y sobre todo vamos a percibir que hay una deshidratación en el cadáver a través de dos fenómenos. Estos fenómenos son algo que se denominan signos oculares, o sea, son signos que se van a ver dentro del ojo. Tenemos la primera que es una mancha de Steno-Lois, que es la primera que ustedes ven ahí. Y la mancha de Steno-Lois lo que hace es que el tono regular que nosotros tenemos en nuestros ojos, obviamente cuando estamos en vida, empieza a perder ese tono y empieza a aparecer como una capita, como una membrana, vamos a decir, de encima del ojo. Más o menos, exactamente. Y esta membrana, pues obviamente hace que el tono de nuestro ojo, de nuestro globo ocular, cambie. ¿Sí? Y de hecho se empieza a ver así, como transparente. La córnea se empieza a ver como transparente. ¿Sale? Ahora tenemos otro signo ocular que es la mancha de Sommer o también conocida más coloquialmente como la mancha negra. Esto lo que hace es que en el momento en que la esclerótica, que es esta parte, se empieza a deshidratar,
hace que se pueda apreciar algo que se llama coroides, ¿sí? O sea, esta mancha, o sea, esta parte no es que no la tengamos, sí la tenemos, solamente que con la hidratación de nuestro ojo no es perceptible. Cuando se deshidrata, entonces ahí sí podemos ver la coroides, ¿no? Y aparentemente, pues es como una mancha oscura que se ve atravesando el ojo. Esa es la mancha de Sommer. Si bien es cierto, las mucosas se acaban de deshidratar al 100% en aproximadamente 72 horas. Sin embargo, eso no quiere decir que la deshidratación empiece en ese tiempo. No, la deshidratación empieza entre las 3 y las 5 horas después de que la persona fallece. Para que nosotros podamos apreciar alguno de estos dos fenómenos de deshidratación, tanto la mancha de Steno-Lewis como la mancha de Sommer, la persona necesitó quedarse con los ojos abiertos. Si la persona se queda con los ojos cerrados, esto no va a ocurrir, ¿sí? Entonces vemos, por lo menos en la cuestión del tiempo. Ahora, tenemos otro siguiente fenómeno, que es el fenómeno correctamente llamado o médicamente llamado algor mortis. Algor mortis significa enfriamiento, o sea, el enfriamiento cadavérico, pero su nombre correcto es algor mortis. Aquí lo que empieza a suceder es que el cadáver empieza a bajar de temperatura, ¿sí? O sea, su cuerpo empieza a perder temperatura, pero no crean que baja y sigue bajando, bajando, bajando. No, tiene un límite. ¿Cuál es el límite cuando llega la temperatura del medio ambiente? Ya cuando llega la temperatura del medio ambiente, ahí se frena digamos que la pérdida de temperatura. No todas las partes de nuestro cuerpo pierden temperatura de la misma manera o a la misma velocidad. Lo primero que evidentemente se va a enfriar, si es que lo vemos así, pues va a ser la cara, van a ser obviamente las extremidades, ¿no? Sobre todo las superiores. ¿Y qué es lo último que se enfría? Pues las regiones laterales del cuello y las axilas, ¿no? Es esta parte que tenemos acá. De hecho, ustedes vean, cuando hace frío, y si ustedes se tocan el cuello, está calientitos, ¿no? Pues para los cadáveres pasa algo muy parecido. En el caso de las axilas, lo mismo. Por eso cuando nos toman una temperatura, mucha temperatura es axilar, precisamente por esa razón. Ahora, esto depende de muchos fenómenos, no, o de muchas circunstancias que influyen para que el cadáver pueda perder más temperatura, menos temperatura, más rápido o más lento. Entre esas circunstancias o entre esos factores encontramos los factores externos. En los externos, claramente, la temperatura externa cuenta muchísimo. Ejemplo, no va a ser lo mismo la pérdida de temperatura de un cadáver que está en la intemperie a de un cadáver que está, por ejemplo, en un lugar cerrado. Pues obviamente eso simboliza mucho. Ahora, también hay fenómenos o factores internos. ¿Cuáles son los factores internos? La edad. La edad juega un papel muy importante dentro del algor mortis. ¿Por qué? Porque los que van a tener temperatura o más bien van a perder temperatura más rápido van a ser las personas de la tercera edad, en este caso, bueno, los ancianos y los niños. Estos dos grupos de personas se van a enfriar de manera más rápida, ¿sí? El peso también juega un papel importante. Las personas que tienen obesidad son personas que van a tardar más tiempo en perder temperatura. O sea, van a tardar más tiempo en enfriarse. ¿Sí? ¿Por qué será eso? Porque tienen más grasa en el cuerpo. Exactamente, por la grasa. Y la grasa genera calor, por supuesto, eso ténganlo por seguro. Es muy raro que ustedes vean a una persona, o sea, no hagan la prueba, pero digo, es muy raro, ¿no? Ustedes abrazan a una persona gordita, siempre están calientitos. Y sin en cambio, las personas que generalmente somos delgadas tendemos a estar frías, ¿no? O sea, porque no tenemos mucha caloría. Pero bueno, sí pasa. Entonces, para los cadáveres es discriminación, pero sí pasa, ¿no? Entonces, en los cadáveres por eso pasa eso, ¿no? Las personas con esta situación se van a enfriar más lento. Y la vestimenta, por supuesto que la vestimenta también cuenta. Las personas o los cadáveres que están desnudos, pues se van a enfriar más rápido, se van a enfriar más fácil. Aquellos que están muy tapados, muy abrigados, pues claramente su pérdida de temperatura pues va a ser menor o va a ser más lenta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en un lugar de calor fallece alguien, entiendo que la temperatura está aumentada, se enfría a temperatura ambiente, se puede tener temperatura de 36 grados o forzosamente baja.
Depende, sí, generalmente sí baja, no mucho, o sea, no baja mucho, puede bajar 1 o 2 grados, o sea, así como muy extremo, ¿no? Pero te va a tener que hacer muchísimo calor. Exactamente. La descomposición, claro. En el caso, por ejemplo, de los climas fríos, pues el cadáver va a tardar más tiempo en descomponerse, ¿no? Entonces, sí, eso sí es cierto. Literal, literal, estamos sirviendo todos los demás fenómenos, pero sí funciona así. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque digo, ¿están de acuerdo que no agarran, o sea, un termómetro axilar y se lo ponen en el axilar al cadáver para saber cuántos grados tiene? Pues no se toma de la misma manera. Los médicos legistas o los médicos forenses utilizan un par de fórmulas para poder sacar la parte de nuestra temperatura a los cadáveres. Utilizan dos fórmulas. Una fórmula es la fórmula de Bouchot y la otra es la fórmula de Clayster. En el caso de la de Bouchot, esta se toma o se hace y se dice que en las primeras 12 horas la persona pierde entre 0,8 y 1 grado por hora, ¿sí? Y en las segundas 12 horas, o sea, estamos hablando de un periodo de un día, en las segundas 12 horas la disminución ya se vuelve más chiquita, o sea, ya no se pierde tanta temperatura y se pierde más lento. Ahí ya solamente se pierde entre 0,3 y 0,5 grados por hora. Es lo más que puede llegarse a perder, ¿sí? Y en el caso de la siguiente, que es una de las más prácticas y de las más utilizadas y de las más exactas, es la fórmula de Gleister, que es la que ahorita les voy a poner. Ahí lo que se hace es que la temperatura se toma una temperatura rectal y el termómetro no puede ser cualquier termómetro, tiene que ser un termómetro de alcohol, ¿sí? Por su exactitud y demás. En el caso de la fórmula es básicamente muy sencilla. La fórmula nada más se coloca la temperatura rectal, o sea, la normal, la media, la que regularmente se conoce, y a esa se le va a restar la temperatura que tiene el cadáver en el momento que se le está tomando la temperatura, ¿sí? O sea, del tipo se le toma la temperatura normal. Sí, en este caso, ¿cuál es la? Un ejemplo, exacto. Entonces, ahorita se supone que todos tenemos de temperatura a 36 grados. Si alguien fallece, se le toma la temperatura y se le resta los de los 36, por ejemplo, a lo mejor para tener 29, ¿no? Ajá. Entonces, esa diferencia es lo que nos da la temperatura. Esa diferencia se va a dividir entre 1,5 y ya de ahí se saca la aproximación de la hora de muerte. ¿Sí? Esa es la fórmula de Gleister, es de las más exactas y de las más utilizadas. Obviamente depende mucho, todos los fenómenos cadavéricos nos dan muchísima luz y pueden ser muy confiables y muy fiables. Sin en cambio, no son horas exactas, ¿no? No me va a poder decir, salvo, ¿no? Que tengamos un parámetro visto. No me pueden decir, si la persona perdió la vida a las 12:14, no, o sea, lo encontramos en 3 días, ¿no? No, la perdió el día, ¿qué dice? Jueves 5 de octubre a las 12:14 pm. No, o sea, esa exactitud no hay, pero en conjunto todos los fenómenos cadavéricos pero sí pueden darte una aproximación muy cercana a la pérdida de la muerte. Perdón, de la vida. Ahí está. Ahora, siguiente. El siguiente que tenemos, el siguiente fenómeno, es un fenómeno que se llama rigor mortis o en español o coloquialmente rigidez cadavérica. ¿Sí? ¿Qué es la rigidez? La rigidez es cuando como tal nuestros músculos se retraen, ¿sí? Esa es como de hecho, si gustan copiarla, esa sí me gustaría que la tuvieran, porque pues digo, es como aparte la definición está sumamente sencilla, no les va a costar ni les va a complicar mucho. Entonces, si gustan copiarla, esa parte sí. ¿Lista? Ok. Bueno, adelante. Sí, si quieres la abrimos acá, mira. Ahí está. Sí. Bueno, no sé, ustedes me indican.
Se puede todavía incrementar más. Sí, no hay de qué. Ahora, bueno, les decía entonces que el rigor mortis es cuando o es el estado, el momento en el que se retraen los músculos o la musculatura. Nos dice que tanto puede ser la musculatura lisa como puede ser la musculatura estriada. Si nosotros regresamos un poquito cuando vieron, no sé, en una primaria, que les dieron todo su sistema locomotor y su sistema no sé qué, ¿no? O hasta cierto punto, yo siempre he dicho que para esto también es muy bueno llevar un previo de anatomía, pero pues bueno, es lo de menos. Resulta que tenemos musculatura estriada y musculatura lisa. En el caso de la estriada, pues son todos los músculos que originalmente conocemos. En el caso de la musculatura lisa, podemos encontrar el páncreas, los intestinos, etcétera, que también son músculos, ¿no? No generalmente como los vemos, ¿no? Como una pierna, ¿no? O como no, o sea, generalmente pues esos no los vemos porque son internos. Por ejemplo, tenemos musculatura cardíaca, ¿no? También ahí tenemos, pero es una musculatura lisa. Bueno, aquí el cadáver, por lo menos, aunque se ve interno, se va a ver por fuera. O sea, lo que va a dar la apariencia va a ser la musculatura estriada. Esa musculatura se va a ver retraída. ¿Qué quiere decir retraída? Que va a pasar como si estuviera embarada, ¿sí? Como si estuviera dura. Si alguien cuando ha hecho ejercicio y demás se ha dado cuenta que cuando estás embarado no te puedes ni sentar, vaya, ¿no? O sea, que hasta te paras todo así rígido y no puedes ni mover ni estirar el brazo. Pues algo parecido pasa. Ahora, para eso hay que ubicar pues varios, digamos que varias formas. Entre ellos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ubicar para conocer el rigor mortis? Primero, ver cómo se instala la rigidez, ¿sí? O sea, vemos cómo se instala o dónde se encuentra. Siguiente, ver cómo se va desarrollando, porque tiene una secuencia. La rigidez va, digamos que agotando parte por parte. Y bueno, por supuesto que algo súper importante, pues serían los factores que afectan nuestra rigidez, que van a ser, al igual que en la pérdida de temperatura, pues pasa exactamente lo mismo en la rigidez. No todos los cuerpos se vuelven rígidos o se ponen rígidos ni al mismo tiempo ni de la misma forma. ¿Sí? Adelante. Por ejemplo, con las personas que fallecen y se las llevan para su preparación, ¿ya hay una rigidez o todavía no? Depende el tiempo. Depende, si es un cadáver que es de ahorita, pues no. O sea, está calientito. exactamente. O sea, y obviamente al estar calientito, ¿qué quiere decir? Pues sí, literalmente, que tus huesos, tus músculos, todo, pues puede ser manipulable, exactamente. Ya lo que prohíbe el rigor mortis es que el cadáver se pueda mover. Y esto es un conflicto cuando se hacen levantamientos de cadáver o cuando se hace la cuestión de toda la parte de tanatopraxia que comentábamos la otra vez, pues sí, porque ¿cómo le pongo la ropa? ¿No? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo meto al ataúd? ¿No? Entonces, es un batallar. Bueno, vemos esto y ahorita platicamos ahora sí que dirían entre lo que se dice, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, déjenme ampliar esto. Sí, ¿verdad? Yo sé, para que no digan que todo es sangre y cadáveres, ¿no? Y todo, ay, no, hay vivitos también, ¿cómo no? A ver, vamos por partes. Resulta que por eso tienen las flechitas, no por otra cosa. Resulta que hay una marcha descendente, o sea, el rigor mortis va para abajo, ¿sí? O sea, primero vamos en una rigidez, 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 rigidez. O sea, vamos de alguna manera en descenso. Lo primero que sé, de alguna manera, que tenemos nuestra contracción o nuestro rigor es en el maxilar inferior, ¿sí? En el caso, exactamente, ¿sí? Ahí es donde empieza la primera rigidez, ¿sí? Es una parte facial. Luego de ahí vamos por los miembros superiores, ¿no? Todos los brazos, las manos, etcétera. Después viene el tórax, ¿no? Toda la parte del pecho, digamos, el abdomen, y termina al final de cuentas con todos los músculos de los miembros inferiores, o sea, las piernas y pies, ¿sí? O sea, el maxilar es el primero que... El maxilar, sí. Que se
Se pone rígido. rígido porque está, digamos, que despegado, ¿no? Pues claro. O sea, porque tu maxilar superior está muy, literal, está muy en tu cabeza, ¿no? Y ese es el que está, digamos, se la pieza suelta, ¿no? Claro, aparte de los movimientos que hacemos en la generalidad de las cosas, ¿no? O sea, digo, salvo que estemos en esta dinámica, bueno, puede ser, pero generalmente si estamos haciendo cualquier otra actividad, pues digo, puedes más mover tus manos, puedes más moverte tú, tus piernas, que el maxilar, ¿no? Salvo que, bueno, tengas alguna otra actividad. Pero ahí generalmente es así, por eso lo primero que se pone rígido, y ahorita vamos a platicar de otro que se parece mucho a este, es la cuestión facial. Pero facial, donde ubicas músculo, pues obviamente en la parte de los maxilares. De ahí decimos que de maxilares no se les olvide miembros superiores, tórax, abdomen y luego miembros inferiores. Ese es el orden. Ahora, ¿cómo desaparece? Porque esto también es muy importante. No quiere decir que el cuerpo se quede rígido así ya para siempre. No, por supuesto que no. Aparece y después va a desaparecer. ¿Cómo desaparece? En el mismo orden. También desaparece igual. Primero, exacto, primero ya se vuelve maleable la mandíbula, bueno, el maxilar, los músculos, abdomen y después miembros inferiores, ¿sí? O sea, se pierde de la misma manera. ¿De cuántas horas? 15 horas, la máxima expresión es en 15 horas. O sea, tú te empiezas a poner rígido prácticamente, digamos que a las, no sé, como a la hora, empieza a aparecer una rigidez. Digamos que va aumentando, aumentando, se va generando en todo el cuerpo y la máxima expresión donde nosotros podemos ver un cuerpo rígido es a las 15 horas. Ahí es donde más encontramos un cuerpo rígido. Y después de las 15 horas me empieza a Exactamente. Después de las 15 horas empieza a desaparecer paulatinamente. A eso vamos. Ese es uno de los grandes problemas. Pues decimos, ay, bueno, qué padre, ¿no? Pues esperamos a que se relaje, pues ya luego vemos que no, porque resulta que después de que se relaja, o sea, hagan de cuenta, empieza a desaparecer el rigor mortis, ¿no? Hay un periodo de miorrelajación del cadáver, pero el problema es que después de ahí empieza el inicio de la putrefacción. Y ahí podemos ver cuando ya empezó el inicio de la putrefacción, cuando, bueno, no sé si se alcanza a ver, tenemos una mancha verde, si no lo vamos a ver más adelante, esta mancha verde que se encuentra exactamente, que se encuentra en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Ahí aparece. Entonces, si nosotros llegamos, bueno, un decir, y vemos un cadáver que ya tiene esta apariencia de la mancha de la fosa ilíaca, ¿qué quiere decir? Que entonces ya se puso rígido antes y tiene más de 15 horas. Entonces ahí vamos ya obviamente pues vinculando todos los demás fenómenos cadavéricos. Sí influye en el caso de la temperatura y algunos otros factores, el tiempo y la forma de rigidez, sí influye. Adelante. El tipo de cambiar de colores cuando empieza a tener un olor. Exactamente. Sí. No, empieza a generarse generalmente después, no mucho tiempo después, ¿eh? Eso también cabe mencionar, depende. Más adelante vamos a ver todas las fases enfitametosas, todos los periodos de licuefacción y todo lo demás, de cómo va, obviamente, siendo. En el caso de este momento hay factores, por supuesto que va a haber factores externos que van a coadyuvar a que se dé esta parte. Ejemplo, la temperatura. El frío que provoca. Si el cadáver está en un ambiente frío, se va a poner rígido más rápido, ¿sí? Y va a tardar más tiempo rígido, ¿no? Por obviedad de razones. No hay que saber mucho ahí como para poder deducir. Pasa con cualquier, inclusive hasta con cualquier alimento. En el caso del calor, ¿qué es lo que pasa con el calor? El calor no quiere decir que el cadáver no se ponga rígido. Sí se pone rígido, sí lo hace rápido, pero también así como rápido se pone rígido, rápido se miorrelaja. ¿Sí? Porque acuérdense que el frío es hasta conservador. Algo que el calor, ¿no? ¿Sí? Bueno. Esos son factores externos. Ahora, ¿qué pasa con los factores internos dentro de este rigor mortis? En el caso de la parte interna, la edad también juega un papel importante. En el caso igualmente de niños y personas de la tercera edad, se ponen rígidos más rápido, pero les dura poco la rigidez. ¿Sí? Por la condición muscular, ¿no? Exactamente. Por la condición de su musculatura, sobre todo su musculatura estriada, ¿no? No tienen la misma dureza, por ejemplo, que la que tenemos nosotros.
¿sí? Por eso si se han dado cuenta, no sé, en el caso de niños o en el caso de personas de tercera edad, pues ya les cuesta, ¿no? Ya les cuesta moverse, ya tienen ahí como que problemas musculares y demás, ¿por qué? Por lo mismo, ¿no? Entonces, en la pérdida de la vida pasa algo muy parecido. Con los bebés pasa lo mismo. ¿Vale? Con los bebés pasa lo mismo porque su comodidad es como diferente. Sí. Pasa lo mismo. En el caso de ellos también se ponen rígidos muy rápido, pero también les dura poco. Ujú. Va. Este es el siguiente. Este es muy parecido al anterior y les voy a pedir que tengan cuidado porque a veces nos confundimos en esto. Sí, es muy, o sea, sí, literalmente sí se ve así. Parece chiste, pero sí se ve así. Este fenómeno cadavérico se llama signo de Taylor, porque así se llama el autor que claramente bautizó al fenómeno. Para nosotros, pues es el espasmo cadavérico, ¿sí? Este espasmo cadavérico también hay una contracción muscular después de la muerte, pero esa, digamos que contracción muscular persiste, se queda ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros diferenciar el espasmo de la rigidez? Porque también es contracción. Porque resulta que el espasmo cadavérico toma la apariencia de lo que tenía el cadáver, la actitud, la postura, la expresión exactamente de que tenía la persona antes de perder la vida, antes de morir. ¿Sí? O sea, literal es última expresión. Exactamente. Por eso se ve mucho, generalmente yo lo he visto mucho, en muertes que son violentas o que son inesperadas. O si la persona, no sé, su última expresión es de miedo, por ejemplo, de sorpresa. Por ejemplo. Está durmiendo y hay gente que realmente parece que está durmiendo. Sí, y hay personas que parecen espantadas, asustadas, con miedo, ¿no? Con sorpresa. Esto les digo que generalmente, bueno, no sé, yo en lo personal lo he visto en muertes violentas. Estas les digo que inclusive se dan mucho en muertes que son rápidas, lo que decía su compañera. Si es una persona que probablemente esté, no sé, enferma y le da un infarto, o sea, no hay ninguna expresión, ¿no? O sea, se ve tranquilo, se ve relajado. Pero en el caso de las muertes rápidas o sorpresivas, como puede ser un, no sé, una caída, un choque, un asalto, no sé, un atropellamiento, cosas así, bueno, la expresión se puede ver más. Ahora, aquí el problema en que radica, por eso les digo que puede generar mucha confusión, que en el momento en que ya empieza a aparecer la rigidez, entonces ya no sabemos si la expresión que vemos es parte de una rigidez o es como tal el espasmo cadavérico, sobre todo en la cuestión facial, ¿no? Porque en la cuestión facial, porque decíamos, pues empieza exactamente, empieza en el maxilar, entonces decimos, ay, como que cuesta distinguir mucho los fenómenos. ¿Cómo los podemos diferenciar? Pues generalmente viendo, ¿no? A ver, fue una muerte rápida, fue una muerte violenta, qué postura o qué actitud tenía la persona antes de morir. Podríamos irnos más por ese lado que por el propio fenómeno en hacerlo. Por ejemplo, cuando alguien se muere literal de un susto, ahí existe un espasmo cadavérico, ¿no? Sí. Y entonces ahí sería como lo interesante, ¿no? Por la expresión y calcular el tiempo para el rigor mortis, ¿no? Exactamente, porque sí, generalmente entonces decimos que sí llega a haber, el espasmo cadavérico no es siempre, pero si llega a haber un espasmo cadavérico y es lo primero que observamos, pues quiere decir que entonces posteriormente viene el rigor mortis, ¿no? Ya le vamos dando como la secuencia, vamos a pensarlo de esa forma. En el caso del espasmo, también el espasmo es duradero, no crean que desaparece de manera inmediata, por eso se confunde con el rigor mortis, porque este puede desaparecer inclusive hasta en un periodo de 20 a 24 horas después. En el momento que quede, pues empieza la putrefacción, ya en ese momento pues desaparecen estos dos fenómenos. Entonces, El rigor mortis, sí. Inclusive por eso les decía, ahora también viendo, ¿no? Porque si es una cuestión facial, pues sabemos que también a la hora de desaparecer va a ser lo último en desaparecer, ¿no? Ahora, no solo, aquí les puse el ejemplo en la cuestión facial porque es donde se observa mucho, pero puede pasar en cualquier cosa, ¿eh? Inclusive puede pasar en los pies o en las manos, ¿no? O sea, no sé, pero yo lo vi, por ejemplo, en un,
en un accidente automovilístico, donde la persona como que quiso hacer esto y se quedó así. Entonces también puede ser a través de la propia, no solamente la expresión facial, sino la corporal. Claro, claro. ¿No se puede? Sí, claro que se puede. Y en ese momento se dedujo que era espasmo cadavérico. ¿Por qué? Porque sucede el acontecimiento ahorita, o sea, nos da un ejemplo, ¿no? O sea, 12:31, en ese momento hablan a servicio de emergencia y como era carretera federal, o sea, donde está Capufe, y toda la cuestión de Capufe, pues de manera inmediata llegaron Claro. Ayudó el tiempo. Claro, entonces decimos, ay, no, pues diferencia de 5 minutos, no, perdón, no era rigor, todavía no empezaba el rigor, claramente pues era el espasmo cadavérico. Ajá, entonces eso aunado a la condición de muerte era lo que daba la respuesta del espasmo. Exactamente, decir que claramente aquí estamos ante un espasmo cadavérico, que va a venir una rigidez, bueno, sí es un proceso normal, pero acá sí podemos observar el espasmo, ¿no? ¿Y ahí cómo lo manipulan para poderlo preparar? No, pues es que tienen que esperarse el tiempo para poderlo hacer. Ahí yo les puedo decir, por ejemplo, hay mucho policía, paramédico, médico de los forenses inclusive, que dicen eso, ¿no? Que si tú les hablas, que tú le hablas al cadáver, el semio relaja, ¿no? Y hay mucha gente que jura y perjura que sí es cierto, es más, inclusive hasta la familia. En el caso, por ejemplo, de personas desaparecidas, yo también supe de un asunto en el cual verdaderamente encuentran una fosa clandestina, encuentran a una muchacha que estaba desaparecida, pero pues ya tenía una cuestión de rigor mortis. Obviamente para poderla llevar y demás, pues iba a ser un problema. La mamá se acerca, habla con ella y le dice que ya la encontraron, que esté tranquila, que ya se la van a llevar y todo lo demás. Y bueno, empieza la miorrelajación. Lo mismo ha pasado con paramédicos, igual he tenido la oportunidad de platicar con paramédicos, lo mismo, ¿no? Sabes que ya venimos por ti, ya te encontramos, déjanos hacer nuestro trabajo para que ya puedas estar con tu familia, puedas descansar en paz, bla. Y juran y perjuran que sí. Entonces digo, no nos vamos a meter en que si sí o si no, digo, Al final nosotros no. claro, no, o sea, yo les puedo decir, yo en lo personal, yo no lo he visto, o sea, no me ha tocado verlo, pero sí conozco personas muy serias, muy científicas inclusive, pero que dicen, sí, sí es cierto, o sea, sí, pues sí es parte de, ¿no? Bueno, no nos metemos en esto, quién sabe, ¿no? Cada quien sus teorías, sus creencias y demás, muchos dicen que sí, que con eso me relajan, y bueno, adelante, ¿no? Oficialmente se diría que no se podría, más que esperar el tiempo a que suceda, ¿no? Bueno. Ok. Ahora, vamos con otro fenómeno cadavérico muy interesante que se denomina el livor mortis. En español, o para nosotros, se conocen como livideces cadavéricas, ¿sí? Este es uno de los fenómenos que a mí me gustan más, digo, en el sentido de la propia materia, o sea, ¿no? Porque son también fenómenos muy confusos, ¿sí? Y que nos ayudan a determinar muchas cosas. Pero vamos por partes. En el caso del livor mortis, para empezar, son estas manchas que ustedes pueden apreciar en la imagen, que son manchas que pueden ser entre rojas y violetas, ¿sí? Como las pueden ver ahí, como que rojizas, moradas, ¿no? La forma, no hay una forma determinada, no hay un tamaño determinado, o sea, pueden ser de muchas formas, de muchos tamaños y demás. Lo importante de las livideces es que las encontramos en las zonas declives, donde hay gravedad, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿vale? A la sangre podríamos llamarlo. Exactamente, claro, es donde se acumula la sangre, por eso decimos que son esas coloraciones que se ven en ciertas zonas declives porque se acumula la sangre en los vasos de la dermis. ¿Esto por qué pasa? Pasa por la acción de la gravedad, ¿no? Porque en los vasos de la dermis sabemos que tenemos 3 capas de la piel. Entre ellas tenemos la dermis y la dermis tiene vasos sanguíneos que son pequeñitos, 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 pero que ahí es como una bolsita, ¿no? Como si se les fuera guardando ahí la sangre. Entonces va cayendo, 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 y eso es lo que provoca la mancha. Pregunto primero, si nosotros tuviéramos... Bueno, no, es que ustedes no han llevado ninguna materia forense, ¿verdad? Antes de... Sí, les voy a mandar uno de posiciones. Voy a mandar un material de posiciones anatómicas. Anatómicas, muchachos.
en el cual vamos a aprender un poquito, no nos vamos a meter mucho porque digo, es bastante complicado, pero sí para poder saber cuando un cadáver o cuando un herido o cuando un lesionado o cuando un lo que quieran está en una posición distinta, porque eso nos ayuda a determinar los fenómenos. Por ejemplo, tenemos un decúbito ventral. Un decúbito ventral es lo que conocemos como boca abajo, ¿sí? Un decúbito dorsal es lo que conocemos boca arriba, ¿sí? Decúbitos laterales, que son para los lados. Vale. Si nosotros tuviéramos un decúbito ventral, ¿dónde encontraríamos las livideces? Si decimos que son manchas, ¿vale? ¿Las manchas? Ajá, O sea, está boca arriba, no. boca abajo. Sí, ¿por qué se llama decúbito ventral? Porque estamos sobre el vientre. Decúbito dorsal porque estamos sobre el dorso. Nada más quédense con eso y ya, ¿de acuerdo? Ok, entonces estamos boca abajo. Exacto. ¿En qué posición? Solo boca abajo. Solo boca abajo, así. Las manchas se plasmarían en el pecho Ok, porque entiendas que hacemos esto. ok, Entonces, el pecho cae, es como una bolsa de agua. claro, Entonces, la sangre va a acumularse en donde esté la posición, así, o sea, donde caiga el peso de la sangre, pues. claro. Y lo vamos a encontrar también en piernas, y lo vamos a encontrar también en tarso y metatarso y en falanges. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos en contacto. El efecto de gravedad va a ser ese. En el ejemplo que tienen ustedes en su pantalla, ahí tenemos un cadáver que está en posición de decúbito dorsal, pero ahí les va. O sea, aquí vemos un montón de livideces enfrente. Atrás no podemos ver. ¿Qué podemos pensar? Pues que el cadáver lo voltearon, que estaba boca abajo y lo voltearon. No, y que le cambiaron la mano, porque si hubiera estado la mano así, literalmente acostado, la mancha esta que tiene blanca no la tendrían y tampoco la tienen la altura del ombligo. Entonces tuvo que tener algún objeto Algo. que tuvo que sostener para que no se provocara, para que ahí no llegara la sangre. Exactamente. Provocara la mancha. Claro, y no se quedará la lividez. Ahora, este signo o este fenómeno cadavérico, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para ver la forma en que se quedó el cadáver después de que fue privado de la vida. Y lo que acabamos de comentar, si fue cambiado de posición, porque eso es muy importante, porque nos ayuda a determinar muchísimas cosas, el saber si un cadáver se movió o no se movió, si alguien ya lo alteró, si alguien ya lo manipuló, exactamente. Entonces decimos, esto es delicado, por eso les digo que es uno de los fenómenos, para mi parecer, muy interesantes, ¿no? Porque ayudan a muchas cosas. Para eso, entonces, vamos a necesitar conocer para determinar lo que acabamos de decir, saber si lo manipularon, si lo movieron, si lo quitaron, si cualquier otra cosa, porque hasta pueden montar escenas. ¿Qué es lo que necesitamos saber de las livideces, no? De las livideces necesitamos saber su origen, ¿sí? O sea, dónde comenzaron, en dónde se encuentran, cuál es su forma, qué secuencia cronológica tienen, o sea, ir viendo todo el cuerpo, y si hay una transposición de livideces. ¿Cuál es la transposición? Una encima de la otra, que es como lo que vemos ahorita en la mano, ¿no? Que tratan como de acomodarle la mano como que para que coincida, ¿no? Pero entonces hay que ver si sí eso no es, ¿sí? Esto lo hacen, digo, ya viéndolo, pues lo hacen con una manipulación para saber, en este caso los propios médicos, si hay alguna transposición. O sea, a ver, si yo veo una marca que tengo acá, no sé, de una mano en esta parte, decimos, ah, caray, a ver, pues, le voy a agarrar la mano al cadáver, la voy a poner ahí para ver si coincide. Exactamente, ¿no? Obviamente para esto cabe mencionar, no solamente si encontramos a un cadáver, llegamos y ahí lo mandé a ver, vamos a ver si sí coincide. No, claramente sí, por supuesto. O sea, sabemos que tenemos toda una dinámica previa, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica previa? Para ese momento, suponiendo que tuviéramos una escena real, que algo así llegara a ocurrir, la persona que lo localice, pues tiene que dar aviso. Si ya vemos que ya no hay parte para servicios médicos, pues ya ni le muevas, ¿no? En este caso, ¿a quién se le tiene que hablar? Los primeros son los policías, ¿sí? CEMEFO. Ya en ese caso, los policías, ¿qué es lo primero que hacen? Pues obviamente proteger toda la zona. Se debería, ¿no? En este caso, ¿quién llega? Pues llega nuestro policía primer respondiente. Se tiene que acordonar la zona, tiene que hacer toda la situación para que no haya problema.
Ya de manera secuencial, pues ya llegaría como tal, tanto nuestros policías con capacidades para responder o en su defecto puede haber peritos y llega nuestro servicio médico forense. Mientras todos tienen que observar, fijar y poner todo lo demás, pues obviamente el servicio médico forense, pues ya en el momento que se tiene, que ya no va a alterar indicio, pues tiene que entrar. Lo primero, para esto ya tuvo que haber. Claro, ya tuvieron que estar las fotografías de todo, porque es parte de la fijación, ¿sí? Ya no tuvo que caber. Claro, tienes que ya tú que tener ya tu fijación, escrita por planimetría, por fotografía, por los medios que ustedes quieran, que lo dice el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia. Ya en ese momento, pues ahora sí, entonces ya que tenemos todo, ya no va a haber falla, de que le quitaron, le pusieron, no, ya todo está capturado ahí, ya ahora sí el médico puede hacer su levantamiento, ¿sí? Y el levantamiento, después del levantamiento, generalmente esto se hace ya dentro de CEMEF. O sea, ya que llevamos al cadáver a CEMEFO, entonces ahí sí ya vemos, pues tiene estas livideces, tiene esto, vamos a poner, ahí ya es cuando manipulan al cadáver, pero no en la escena. Aquí, para que salgan las cosas, supongo que ya tuvo que haber pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, ahorita vamos a platicar de los tiempos. Claramente también, pues tenemos que determinar, por eso decíamos, cuál es su secuencia, cuál es su transposición, cuál es su origen, para poderlo determinar. ¿Van a copiar algo más de ahí? Yo sí me lo platico. Ahorita vamos con la parte de las hipostasias. No es lo mismo la lividez cadavérica que las hipostasias. Las hipostasias también como tal son acumulación de sangre en partes declives, pero este no se da en el cuerpo, sino que se da en los órganos, ¿sí? Como literal, por ejemplo, ¿no? El hígado es una masa y funciona normalmente porque el hígado no se mueve, ¿no? Claro. Entonces, al estar en una posición durante muchas horas, es como cuando alguien nos pone de cabeza, ¿no? Exactamente. Porque es el efecto de la gravedad. Eso es muy interesante y es muy importante. Siempre les digo que no confundan porque a veces creemos que las livideces solamente las podemos apreciar por fuera. O sea, solamente las podemos ver en el cuerpo por fuera y eso es mentira. E inclusive cuando se hacen los protocolos de necropsia y se extraen precisamente los órganos se diseccionan y verdaderamente se ve esa acumulación de sangre, claro. Tenemos la parte de que fundamentalmente en pulmones y en riñones, ¿por qué? Por la... Exactamente. Tiene que ver con el volumen y el peso. Obviamente con el peso, pues ¿qué hace la gravedad? Por ende, jala más rápido. Ahora, no quiere decir que solamente las hipostasias las veamos en pulmones y riñones. Las podemos ver en el resto de los órganos, solamente que por esta razón se ve mucho más en estos dos órganos. Por las consistencias, por sus formas, por sus pesos inclusive, ¿no? De hecho, si lo vemos, pues sí, la realidad es que sí. En apariencia no se va a ver, no va a haber una muestra de hipostasias. Se tiene que hacer necropsia, extracción, disección para poderlo ver. De otra manera no. A mí me tocó ver una necro de un caballo. Sí. Entonces es chistoso. Porque tú ves el hígado, el vaso, no sé qué, y cambia el morado que tiene, porque es como, pues literalmente es un hígado, ¿no? Un vaso, es que Sí. y se ve la diferencia de coloración. No, obviamente no tenía mucho tiempo, pero la posición justo del caballo, como el caballo estaba sentado, cuando le hace normalmente sobre entonces se le veían unas como moretones dentro del órgano. Exactamente. Y ya me mira, esta son piedritas.
Ajá. Me dijo, estas son piedritas de liga vaquera, y me dijo, y estas son características que me explicó. Y si se llega a ver la diferencia en la coloración del ojero, pero sí tiene razón, o sea, tienes que abrirlo para Sí. saber. Sí, de otra manera no se pueden dictaminar las hipostasias, salvo que sí esté la previa disección. En el caso de la coloración, por supuesto, los órganos van a tener una sangre de coloración distinta por lo que platicábamos en hematología, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente ya no hay un traspaso o ya no hay un canal y una vía de oxigenación. Entonces, obviamente la sangre empieza a perder sus componentes por la cuestión de la falta de oxígeno. Y si a eso le agregamos que no es lo mismo la parte de la sangre venosa a la cuestión de la sangre arterial, que lo comentábamos la clase pasada, bueno, hace clases, entonces eso va generando todos estos cambios. Por eso en apariencia se ve muy distinto a lo que regularmente podríamos creer, pero por todos esos cambios. Sí, claro que sí. Entonces, hipostasias las pueden ver en cualquier órgano, no hay ningún problema. Generalmente, por lo menos, así como dice su compañera, de una forma como más vívida, como más apreciable, lo vemos en la parte tanto de pulmones como en la parte de riñones. Ahora, vamos con las características o vamos con lo que tenemos que tomar en cuenta para poder determinar, digamos que la parte de nuestras livideces cadavéricas. Primero hablamos de una cuestión del origen. Dijimos, a ver, para hacer un correcto análisis de nuestra lividez cadavérica, tenemos que atender a su origen, ¿sí? Ahora, decimos, ¿cómo que a su origen? Bueno, ya sabemos que el origen es la acumulación de la sangre. Esto las provoca o las hace visibles. ¿Por qué se da la acumulación de la sangre? Ya vimos que por efecto de la gravedad, porque se mete en los vasitos de la dermis, ahí se va yendo toda la sangre. Si nosotros lo vemos aparentemente, si nosotros vemos una lividez, no vamos a ver más que el moretón, como dice su compañera, ¿no? La mancha tanto roja como violácea. Para nosotros poder ver esos vasos capilares o esos vasitos de la dermis llenos de sangre, necesitaríamos un microscopio, ¿sí? Esto que digamos que nos demostraría, pues obviamente que la sangre se encuentra dentro de los vasos capilares y que los vasos se encuentran intactos, no están rotos. Ahí les voy a decir por qué. Porque en muchas ocasiones las livideces cadavéricas también se confunden con la sequimosis. Cuando llegando a traumatología, que es lesiones, vamos a platicar más de la sequimosis. Pero las equimosis son algo parecido. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ahorita les voy a mostrar. Acá, inclusive, podemos llegar a decir, pueden ser golpes, ¿no? Los de que tienen aquí en el cuello y donde está arriba de su mano podría ser porque el morado es diferente. Podríamos pensar así, porque si lo comparan con el color de abajo, pues yo sí creo que tenía algo ahí, ¿no? Pero ahí en esas manchas que tiene, el color es rojo, diferente. Puede ser. Ahora, puede llegar a pasar. Nosotros decimos, ok, llegamos y encontramos un cadáver así, decimos, ah, caray, ¿son livideces o son golpes? Son moretones provocados por un golpe, con el elemento que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, podría ser una cosa. Puede ser, se ve inclusive porque sí se ve específicamente como que en los tres nudillos, ¿no? Puede llegar a suceder. Entonces, eso lo hace bastante complicado. Entonces, por eso nos explica que en la cuestión del origen, cuando se determina el origen, se tiene que ver si estamos ante una lividez o hipostasia o si estamos ante una equimosis. O sea, si el cuerpo presenta este fenómeno cadavérico o en su defecto lo golpear, le pegar, ¿sí? Porque en apariencia podría llegar a parecer parecido. Ahorita vamos a platicar por qué. Ahora, en el caso de la equimosis, microscópicamente también se ve. ¿Por qué? Porque resulta que en las livideces, la sangre que está dentro de los vasos capilares está intacta, o sea, se ve tal cual, ¿sí? Y en el caso de la equimosis, no, los vasos están rotos. Puede ser por el impacto, puede ser un golpe, puede ser una caída, puede ser con la herramienta y el objeto que ustedes creen, pero sí se ven rotos los vasos. Eso es lo que provoca el derramamiento de la sangre y por ende se coloca la misma coloración.
Pero en el caso de las livideces, no. Las livideces, los vasitos se encuentran intactos, solamente llenitos de sangre. Sí, podemos decir que aquí dentro de la licor mortis está, digamos que es de afuera para, no, de adentro para afuera, ¿no? Y el otro que es el golpe es de afuera. Puede ser. Adentro. Claro, porque el impacto es lo que hace que se rompan, ¿no? Y por eso se ve esa apariencia. Entonces, lo primero que se hace, lo primero que hacen nuestros médicos legistas es determinar el origen, ¿no? Ya que vemos que sí estamos ante una lividez, hipostasia o equimosis, bueno, ya seguimos, ¿no? Ya posteriormente se habla acerca de ubicar dónde se localizan las livideces y cuál es su forma, porque ya vimos que tienen una forma. En el caso de la localización, para nosotros también determinar que son livideces y que no son equimosis, pues también digamos que el lugar nos aporta mucha información. Si no es una zona de declive, pues entonces decimos, como que está raro, ¿no? Un ejemplo, vamos a poner el mismo de la imagen. Suponiendo que realmente la posición y la postura fuera así como lo teníamos ahorita, ¿qué es lo que pasaría? Y le vemos, ejemplo, una situación en un cuello o le vemos una situación de lividez en un nudillo, decimos, ay, no, no porque estaba boca arriba, no tenía por qué tener, entonces eso no es lividez, ¿sí? De acuerdo a la localización. Ahora, en el caso de la forma es muy variable, la forma de las livideces cadavéricas varía bastante. En el caso pueden ser o pueden parecer placas, pueden parecer puntas, pueden parecer cosas distintas. Eso es delicado porque puede llegar a ser equimosis, ¿no? Porque en una zona de declive, si te quedas boca abajo, pues la forma es uniforme, ¿no? Y sin en cambio, si no, puede aparecer otro tipo de forma. Generalmente, no sé, les puedo mencionar rectangular. Sí, les comento así rápido. En el caso de un elemento donde se encontró a la persona en decúbito ventral, o sea, boca abajo. La persona estaba boca abajo, pero resulta que cuando llegan y encuentran a la persona boca abajo, se dan cuenta que tienen en los glúteos, tiene una mancha así, de rectángulo. Ah, caray. Decías, a ver, para empezar no coincide, porque la forma no es uniforme. Aunque lo hubieran volteado y la persona hubiera estado boca abajo, las livideces hubieran sido circulares, hubieran sido manchas como la anterior, porque tenían una forma rectangular. Porque a lo mejor estamos teniendo algo que provocó, algo que provocó que esa parte quedara volando y ya no Pues se debería de ser al revés, debería de ser apoyado en algo. Esta era una de las iniciales, pero resulta que no, cuando se empieza a hacer toda la dinámica, porque obviamente se empieza a hacer con microscopio y demás, resulta que no, eran equimosis, pero provocadas por tablas. O sea, Un ajuste de cuentas y fueron tablas. o sea, Literalmente. Se quedó, sí. Exactamente. Claro, ustedes véanlo. Si usted, pues no lo vayan a hacer, ¿no? Pero, vean, o si han visto ahorita que se han cacheteado, se ve, claro que se queda, digamos que la forma de la mano, dependiendo obviamente del tipo de cachetada. Se queda, claro que se queda. No, cachetada. Bueno, se ve completamente. Lo mismo le pasó a esta persona. Sí se veía la forma. Al principio había otras teorías, pero decían, bueno, a ver, aparte digo, todas las condicionantes se tienen que ver, ¿no? Y eso nos va llevando un camino. Por la forma, obviamente por la forma que había sido privada de la vida de la persona, pues sí nos daba a presuponer que andaba en malos pasos. Obviamente la privación de vida, pues le dieron un tiro de gracia, decían, bueno, pues puede ser un ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, cuando ya empezaron a ver toda la cuestión, pues para determinar la hora de muerte, pues sí decían, bueno, vamos a analizar las livideces. Pero las livideces, obviamente de la parte ventral, pues sí se observaban, pero también tenía livideces en la parte dorsal. Les digo, por ejemplo, en el caso de glúteos tenía, en el caso, por ejemplo, de pierna tenía, pero no eran, ahí no se veía la tabla completa.
sí, o sea, se veía como una parte, pero sí, la verdad es que geométrica, o sea, no era lividez. Entonces, por eso también dentro del estudio de la lividez, pues también se tiene que ver la forma que tiene, porque la forma nos dice de si son equimosis o en su defecto son lividez, ¿sí? Entonces, déjenme ver, ya está, salió, esperen. Ay, sí, ya salió hasta la conta Carmen. Por la hora. Ujú. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Pregunto, su examen generalmente yo lo hago cuando tenemos la clase de hora y media. Como esta clase dura los 2 días 1 hora, lo podemos hacer cualquier día. ¿Quieren que se haga martes o que se haga jueves? Yo le había comentado a su compañera que si Martes, maestra, por favor. voy, que si se hacía jueves, íbamos a ver hasta dónde, bueno, iba a venir hasta lo que veíamos martes. No hay ningún problema, o sea, realmente vamos a tener que terminar el tema, entonces, en el caso de tanatología, ya nada más vendrían los tipos de muerte, o sea, clasificación de tipos de muerte y nada más. Ya lo que empezamos a ver de fenómenos cadavéricos hoy, ya no. Aunque veamos lo que tengamos que ver martes, tampoco vendría si fuera jueves. Ahora, vamos por una situación democrática. ¿Quieren que sea martes o quieren que sea jueves? No hay ningún problema. Su compañera opina que sea martes, pero bueno, también faltan los demás. Pero porque no está de descanso que debemos para el jueves. El corporativo también, la de amparo también. No, tenemos fiscal, tenemos miércoles, ¿no? Sí, fiscal es miércoles. Corporativo sí lo tenemos lunes. Está lindo los amparos. Pero el corporativo no lo mucho. Sí, lunes tenemos lunes. Lunes. Y luego corporativo y amparo. Sí, lunes tenemos corporativo y miércoles fiscal. Y ya nada más me falta agendar eso. Porque acuérdense que eso no se pierda, nada más porque tenemos un día de clase de hora y media, ese día es su examen. Esta no, porque pues esta sí estamos muy parejitos. Entonces no hay problema. Mm, Pues sí, no estamos hablando de estudiantes. ¿no? No, tampoco. Sí, entonces sí. Sí, pero es ¿Martes? Ok. Bueno, entonces vamos a dejar nuestra actividad de fenómenos cadavéricos, como no lo vamos a acabar de ver, pues entonces ya no se los voy a poder contemplar para calificación. Entonces nuestro rubro queda igual ahorita y ya nuestra actividad de fenómenos ya lo mandamos para segundo parcial. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces déjenme ver si van a hacer su examen martes, déjenme ver si hay algo pendiente con ustedes. Cierto, cierto, creo que sí. A ver, déjenme ver hasta dónde vamos entonces. Era de trauma, este. Ok, cierto. Entonces, ya no, obviamente no llegamos ahí, yo les fui muy honesta y les dije, en tanatología nos vamos a aventar más tiempo. Entonces, ya sobre todo para los que son asíncronos, tendrían que cubrir sus semanas de tareas hasta la número 5. Todavía la tarea de traumatología cuenta para primer parcial. Aunque no hayamos visto el tema, todavía esa tarea porque la entrega fue el día de hoy, ¿sí? Lo mismo, yo les había dicho que tenían una semana antes para entregar, entonces igual, la misma indicación, tienen hasta el día de hoy a la medianoche, por ahí si tienen a sus compañeros, a sus demás compañeros, avísenle, tienen hoy hasta la medianoche para acabar de cargar foros, tareas y lo que les haga falta, ¿sale? Para que yo pueda empezar a hacer mi corte, porque ahorita ya las veo hasta el día del examen, entonces ya para empezar a hacer el corte. Semana 5, sí, hasta semana 5. Nos quedamos sin tarea para que puedan estudiar. Maestra, tengo una duda. Adelante. En la semana 4 nos tocó victimología. Ese No. no está tomado en cuenta, ¿verdad? No, victimología no. Ok, Solamente gracias. tienen la de semana 5, que es la que les acabo de comentar de traumatología. Tienen el análisis de discurso de Ted Bundy, que está en semana número 3. Teoría de los vidrios rotos, que se encuentra en semana número 2. Y en Y la semana línea. número 1, que es la línea del tiempo. Exactamente. Sí, sí, Y la de maestra. Edmund Kemper. La de Edmund Kemper. Maestra, ¿y lo de Edmund Kemper también se tenía que subir? No, es lo que me está diciendo Yadira que ya no lo hicimos. Sí, creo que porque ya no se vio el video, porque ya no lo hicimos. Nada más fue un análisis en clase. Ok, entonces espérenme. ¿Podría usted explicar cómo funciona? Ajá. Y vamos a ver a otro, pero ese ya no lo vimos. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con esas 4. Sale quitando victimología y quitando lo de Edmund Kemper. De hecho, lo de Edmund Kemper ya se los oculté para que no tengan problema.
¿Sale? Entonces ya nada más quedamos con esas para que igual les puedan avisar a sus compañeros. No sé la realidad quiénes son aparte de ustedes. Creo que nada más me faltan 2. ¿Quiénes son? América está acá. Yo creo que sí, porque se mandó. Ayer. Ah, No, pero acá no. En práctica sí, forense no. Fiscal. No, pero no, eso sí tanto aquí. Entonces, Porque ¿quién la es? pregunta Sí, es cierto. Ok, entonces, Mitch, avísales tanto a América como a Beli, ¿no? Que tienen hasta el día de hoy, medianoche, para entregar tareas, foros y lo demás. Ellas sí tienen que entregar foros, todos los foros del 1 al 5, sí o sí, porque ellas ni las he visto, ni las escucho, ni nada. ¿Sale? Bueno, entonces, si ya no tienen dudas o preguntas, pues cuídense mucho y nos estamos viendo entonces, sí, el lunes. O sea, los voto el día lunes, ¿va? Cuídense mucho. Adiós, Sam. Hasta luego, abogada. Adiós. Bye.